Buenos días, familia, ¿cómo están? Buenos días. Hoy va a compartir mi esposa, que trae un mensaje que creo verdaderamente que Dios va a hablar a tu vida. ¿Y qué te parece si oramos? Oramos por el mensaje, oramos porque nuestro corazón esté dispuesto y preparado para recibirlo y que Dios nos ministre en nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por San Francisco, Señor. Gracias por este territorio santo. Sé, Padre, que tú, Señor, estás poniendo tu mano poderosa sobre este municipio, Señor. Que estás transformando desde las raíces, Señor. Gracias por el mensaje que vamos a recibir el día de hoy, Padre. Sé, Señor, que tú, Señor, tienes planes preparados para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los procesos. Sí, hemos escuchado antes hablar de los procesos, así como que cuando escuchamos esa palabra hay ocasiones que no es muy agradable, ¿cierto? Como que cuando escuchamos la palabra proceso se pueden venir a nuestra mente varias ideas, recuerdos, situaciones que en su momento tal vez no fueron fáciles, que en su momento nos costó un poco de trabajo asimilar el por qué estábamos atravesando por eso, el por qué estábamos ahí y que tal vez en algún momento de nuestra vida llegamos a decirle, Señor, ¿de qué se trata? ¿Por qué a mí? Y la verdad es que tus más grandes dificultades que tú puedas estar atravesando el día de hoy van a ser tus mayores testimonios el día de mañana. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque muchos de los mejores aprendizajes o de los aprendizajes más fuertes, más trascendentes que vas a tener en tu vida va a ser a través de un proceso. Pero la gloria es de Dios, la honra es de Dios. Ahorita que cantaban una alabanza muy bonita, decía, voy a cantar hasta que el mar se abra, voy a cantar hasta que los muros caigan. Y la realidad es esa, que cuando estamos en un proceso, lo importante es la actitud y el corazón con el que atravesemos ese proceso. Esa alabanza es un ejemplo de lo que es atravesar un proceso. Voy a cantar hasta que el mar se abra. Voy a cantar hasta que los muros caigan. O sea, en medio del proceso en el que yo esté, mi actitud y mi corazón hacia Dios van a ser indispensables. Pero déjame leerte qué es un proceso. En un diccionario encontré esto, que es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa. O sea, la misma naturaleza de un proceso señala que el producto final de ese proceso va a ser muy diferente de cómo fue inicialmente. Entonces, el proceso sirve para que tú y yo, después de atravesarlo durante ese tiempo, seamos moldeados, transformados en algo muy diferente a lo que éramos cuando entramos en el proceso. Lo que se espera obtener, pues, después del proceso, no va a ser igual de lo que fue. Y bíblicamente, el proceso es ir adelante o ir hacia un fin determinado. Vamos a Romanos 8:28, por favor. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, ¿verdad? Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y yo te preguntaría, de los que estamos aquí, ¿hay alguien que no haya sido llamado conforme a su propósito? Yo creo que en fe, todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados conforme a su propósito. Y cuando atravesamos un proceso,
es porque vamos a formar carácter, ¿verdad? Tú sabes que somos espíritu, alma y cuerpo, o más bien que somos un espíritu que habita dentro, que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. Pero Dios nos ayuda, nos enseña y nos moldea para desarrollar carácter. ¿Y qué tipo de carácter? No el carácter que yo quiero, deseo, anhelo, no, es conforme al carácter del mismo Jesucristo. Nosotros somos moldeados y procesados para que nuestro carácter sea como es el carácter del mismo Jesús. En los procesos en la vida somos, entonces, pulidos, moldeados. Y cuando tenemos que ser pulidos o moldeados, a veces no quisiéramos que fuera así, porque el alma dice, me va a doler. Y a lo mejor el cuerpo dice, es que no me va a gustar. Pero muchas de las veces somos quebrados. Y cuando somos quebrados, es cuando decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿O por qué tengo que atravesar por esto? Pero el diseño de Dios es perfecto. Y cuando somos quebrados es porque somos hechos de nuevo. Y somos hechos de nuevo conforme a su imagen, su semejanza, conforme a su carácter, conforme a su manera de ser, conforme a como Él es. Entonces somos hechos conforme al diseño de Dios. Y el proceso nos lleva a cambiar la mentalidad, a cambiar el corazón y a romper el orgullo. A romper el orgullo, a romper la soberbia, a romper aquello que no edifica, sino que al contrario, nos detiene, nos estanca y nos limita. Y todos sabemos que nuestro Dios es poderoso, que Él es amor y que Él no tiene ningún límite. Entonces, como Él es, somos nosotros. Y nos va moldeando y nos va haciendo a su forma. Mira, hay ejemplos en la Biblia de procesos. Y yo creo que podremos estar días enteros hablando de cada personaje que está en la palabra y de sus procesos y de las situaciones difíciles y las circunstancias que tuvieron que atravesar. Y tú vas a leer la vida de esos personajes y vas a ver que unos lloraron, que unos se quebrantaron, que unos rieron, que otros asumieron sus procesos con una actitud de gozo y hubo quien no, quien se lamentaba, quien se quejaba. Pero para un sencillo ejemplo, te voy a mencionar 2 ejemplos sencillos y muy conocidos. ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Recuerdas que Jacob, cuando, que Jacob quería la bendición de una manera fácil? Dios ya había determinado que la bendición le iba a corresponder a él, no a su hermano mayor. Sin embargo, Jacob quería tener esa bendición, esa promesa, de una manera fácil, de una manera rápida, de una manera sencilla. Y entonces, ¿qué hace? Se mete, ¿verdad?, por consejo de su mamá, disfrazado de su hermano el mayor, para recibir, engañando a su papá, la bendición de primogenitura, ¿verdad? La realidad es que él lo hizo porque era una manera, a su mentalidad o a su modo, más fácil, más rápida y más sencilla de obtener eso por lo que él iba, de obtener ese propósito que él quería. Sin embargo, pues Dios ya había determinado que esa bendición fuera de él. ¿Y qué fue lo que sucedió con Jacob? Adquirió la primogenitura y adquirió la bendición de la primogenitura de manera rápida. Pero tú recuerdas que tuvo que pasar con él, ¿verdad? Se tuvo que ir a una tierra que no era su tierra y transcurrieron aproximadamente 20 años fuera de su tierra, alejado de su familia y siendo engañado, como él lo hizo. Fue engañado. ¿Te acuerdas de su suegro, verdad? Que él quería una hija y el suegro lo engaña y lo hace trabajar muchos años y le da primero la otra hija y así sucesivamente. Entonces, él vive trabajando, esforzándose y vive siendo engañado por el suegro durante muchos años. Y fíjate que a través de todo eso que él vivió, fue
formado, a través de ese proceso que él tuvo que pasar durante tantos años de su vida. Dios lo fue formando, Dios lo fue quebrantando, Dios lo fue moldeando para que llegara a ser después una persona muy diferente. Otro ejemplo, José. Así muy rápidamente, ¿tú te acuerdas de José, que incluso José el Soñador, ¿verdad? Hay una obra de teatro que así se llama. José tuvo unos sueños impresionantes, muy suntuosos. Él se veía dirigiendo a sus hermanos, se veía como la cabeza espiritual de esa familia y contaba sus sueños. Si tú te acuerdas, le caía gordo a los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él les contaba que él había visto en los sueños las espigas, etcétera. O sea, como la interpretación de sus sueños. O sea, ustedes me van a servir. Yo estoy sobre ustedes. Y la verdad es que sí había cierta inmadurez en José, porque él ya estaba hablando de algo que Dios le había confiado. Muchas de las veces Dios va a confiar a ti cosas y te va a mostrar situaciones, propósitos, destinos que van a suceder, y no siempre vamos a poder hablar de eso, porque eso es algo que Dios va a tratar en lo privado contigo para que después pueda ser completamente manifiesto delante de los demás. Entonces José era un jovencito. En su inmadurez, tal vez hasta en su inocencia, si quieres decirlo, empezó a hablar, empezó a platicar, y lo más probable es que no lo haya hecho de una manera sabia, de una manera entendida, y que a lo mejor por ser el consentido del papá, pues obviamente no tenía buena relación con los hermanos, ¿verdad? Entonces les cayó, pero gordo y más allá. ¿Qué pasó con José? Fue vendido, si tú recuerdas, pues fue vendido como esclavo, pasó por muchas dificultades, por situaciones muy difíciles, porque tal vez José llegó a pensar, cuando hablaba de los sueños, cuando hablaba de lo que Dios le había mostrado, que iba a ser muy sencillo llegar a tener ese nivel de autoridad, ese nivel de bendición espiritual, ese nivel de bendición que Dios le estaba mostrando que él iba a tener. Tal vez pensó que iba a ser rápido, tal vez pensó que iba a ser sencillo y que iba a ser en ese tiempo en el que él era joven, inmaduro y que veía las cosas de una manera muy diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo mismo. Si tú recuerdas, pues fueron casi 20 años o más el proceso de moldeamiento por el que tuvo que atravesar José para llegar al cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida y para su nación. Entonces, si nosotros estamos checando que los procesos, pues muchas veces no nos van a agradar, y a veces puedes tú decir, ay, no, ahí viene el proceso, o ahí viene una prueba. Pues, ¿a quién quiere atravesar? Nosotros debemos tener la actitud de que en ese proceso, en esa prueba, siempre va a haber una bendición, y una bendición grandísima. Una bendición que no puede ser dada a ti sin atravesar ese proceso. ¿Recuerdas el proceso del pueblo de Israel? Este proceso estuvo así como que todavía un poquito más tremendo, ¿verdad? Lo primero que hizo Dios con el pueblo de Israel fue liberarlo de la esclavitud. Habían pasado muchos años, Israel estaba como esclavo en Egipto. Recuerdas que eran esclavos, que hacían ladrillos y que servían a los egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se cansan de esa esclavitud y claman a Dios, y Dios les responde. Entonces, Dios utiliza a Moisés para sacarlos de esa esclavitud, y los lleva. ¿A dónde los lleva? Al desierto. Entonces, los saca de la esclavitud, pero ahí es una parte, él te saca de ahí, pero tienes que atravesar después por un proceso. En este caso fue un desierto, pero la situación es que esa travesía iba a ser de menor tiempo. ¿Cuántos años terminaron ellos caminando en el desierto? ¿Te acuerdas? 40 años. De lo que pudo haber sido mucho más rápido, se tomaron 40 años en el desierto. Fíjate cómo
pasaron por diferentes situaciones estando en el desierto. Se abre el mar en dos, el alimento desciende del cielo, etcétera, ¿verdad? Unos milagros bien evidentes y aún así deciden tener una actitud negativa. Desde la alabanza, cantaré hasta que el mar se abra. Pues aquí fue muy diferente. Si tú recuerdas los pasajes de cuando el pueblo tiene que atravesar el mar, empiezan a renegar, empiezan a quejarse, empiezan a hablar lo que había en su mente y había en su corazón. ¿Qué es lo que había? Era un corazón incrédulo, era una mente y un corazón desobediente. No creían en un Dios y no estaban dispuestos a obedecer a ese Dios. Fíjate cómo empezaban a decir, no, pues es que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, es que ahí teníamos pan, es que ahí nos hubiéramos muerto allá, en fin, ¿verdad? Un montón de cosas que empezaron a externar qué es lo que había dentro de ellos. Entonces, no podemos determinar qué pasará en el proceso. Con exactitud tú no puedes saber, Dios va a hacer esto, me va a pasar esto va a suceder así, A, B, C, D. No lo sabes, no lo sabes. Hay cosas que sí sabes y que vas a tener la seguridad que van a ser así, pero en la forma o cómo se den las situaciones o las circunstancias, no podemos determinar qué va a pasar, pero sí tenemos control y tenemos dominio sobre nuestra actitud, sobre nuestra actitud hacia Dios y hacia las circunstancias que estemos atravesando. Cantaré hasta que se abra el mar, cantaré hasta que los muros caigan. ¿Tú crees que esa persona que hizo esa alabanza estaba pensando en que en ese tiempo iba a cantar, no sé, a lo mejor Paquita la del barrio o ¿cómo se llama el otro? Cristian Nodal, algo así, ¿no? Yo creo que no, ¿verdad? No iba a cantar una canción de dolor o de frustración, sino que iba a cantar una canción de exaltación, de adoración, de fe, de decir Dios está conmigo y sí va a suceder. Amén. Entonces, nuestra actitud, eso sí, sí tenemos control. Y entonces así surge la pregunta que a veces nos podemos hacer cuando estamos en medio de un proceso. Si Dios conoce la ruta directa por la que es ese proceso para llegar al propósito, ese proceso porque vas a ser moldeado y transformado para llegar al propósito. Si Dios conoce la ruta correcta, exacta y precisa, ¿por qué nos lleva por caminos que nos hacen pensar a veces que andamos perdidos o que Él no está ahí? Porque muchas de las veces son situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que tú puedes llegar a decir, ¿no que me amas? ¿Que no soy tu hijo? Que pues, ¿verdad? Si León me dice que ahí estás, si León me ha enseñado, si la palabra me dice, si mi pastor, si mi mamá, si la gente de fe me dice que tú estás conmigo. Entonces, si tú sabes por dónde voy, a dónde voy, entonces, ¿por qué no me lo haces más fácil? ¿Por qué no me lo haces más rápido? ¿Por qué tengo que atravesar? ¿Verdad? Y corremos el riesgo en ese momento de decir, ¿por qué no nos lleva directo y vía rápida hasta donde Él nos quiere llegar? Porque la respuesta es sencilla, mis hermanos. Muy difícil de enfrentar en medio de esas circunstancias, pero los procesos nos llevan a transicionar. Los procesos nos llevan a madurar. Y mucho va a depender del corazón que tenemos. Venimos de un Egipto. Salimos de un Egipto donde teníamos una cultura, una forma de pensar, una fe así como que media coja, ¿verdad? Media rota. Venimos de un estado de esclavitud. Y cuando Dios te saca de ahí, te lleva a transicionar, te lleva a ser moldeado y te lleva a madurar. Dios va a ponernos en lugares
con personas, con cosas y con situaciones que nos van a ayudar a moldear y a formar nuestro carácter. Porque los dones sobrenaturales son de Dios. El conocimiento que tú puedas tener de la palabra depende de cómo te aboques y le pidas a Dios y quieras aprender y ser enseñado. Pero el carácter, amados, el carácter ese sí, es de nosotros. Y el carácter se tiene que parecer al carácter mismo de Jesús. Entonces, es un proceso el que nos vamos a enfrentar en situaciones. Si yo me sentara con cada uno de ustedes y te preguntara, en estos últimos meses, años o días, ¿qué procesos crees tú o identificas tú que has atravesado? Tal vez yo me sorprendería, ¿verdad? Y tú, al analizar lo que ha sido tu vida y lo que ha sido durante estos años y durante estos días, podrías detectar y decir, estoy en medio de un proceso, ¿verdad? Porque a veces como que no lo captamos o no lo percibimos, pero la realidad es que casi siempre estamos en un proceso y salimos de uno y salimos victoriosos, porque Dios es un Dios de victoria. Y salimos victoriosos y cuando tú sales de ese proceso, ¿qué crees? Tú es como si Jesús estuviera viendo en ti y se estuviera viendo en un espejo. Te pareces cada vez más a Él, porque en fe, en gracia, tú eres como Él es, pero tu carácter va siendo transformado a como Él es. Y entonces tú sales de un proceso y tú te miras en el espejo y es Jesús del otro lado y tú te puedes ver y puedes decir, he superado, me he dejado moldear. Esto que yo veía así, con orgullo, con soberbia, he dejado de verlo de esta manera. Esto que yo veía con mi autosuficiencia, he dejado de ser autosuficiente. He dejado esto atrás. Como Jesús, yo voy adelante y me voy pareciendo a su forma. Entonces, si recuerdas que cuando salen de Egipto, uno de los primeros retos que atravesó el pueblo de Israel fue atravesar el mar, ¿verdad? Porque no había para dónde hacerse. Tenían que pasar por en medio del mar. Y luego yo creo que los egipcios, yo no sé si en su ceguera, en su mentalidad tan negativa, en su mente de esclavo, podían darse cuenta que Dios había endurecido el corazón del faraón. Porque no era simplemente que al faraón le cayeran gordos los israelitas, no era eso, sino le servían, era que Dios había endurecido el corazón de Faraón, al grado de que el Faraón se ensañó y decir, ¿qué hice? ¿Para qué los dejé salir? No, ahora los vamos a corretear, ¿verdad? Y ahí van detrás y entonces llega el punto al extremo en el que tienen que atravesar el mar. ¿Y cuál fue es lo que Dios le dice a Moisés? Le dice, levanta la vara, extiende tu mano y abre el mar. Y ahí va Moisés, quizás divide el mar, pasan en seco. Ellos pasan en seco. Quiero que pongas atención en esto. No conozco el Mar Rojo, pero al decir tú la palabra mar, pues es una cantidad de agua impresionante. El mar en sí tiene una bravura, tiene una esencia que es hermoso, es una naturaleza hermosa, pero es una parte de la naturaleza a la que hay que tenerle cierta precaución. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate cómo extiende la mano, divide el mar, pasan en seco. Aquí no dice, ay, no, y la ballena le mordió la pata a Moisés y el erizo les picó los pies y se hundían en el agua. Y no dicen nada, es completamente en seco, pasaron, como si no hubiera agua ahí. Después recibe Moisés la indicación, otra vez, ¿verdad? Ahora, levanta la mano, que se cierre y se ahogan los egipcios. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, les dio la promesa de la tierra prometida. ¿Sí recuerdas eso? Es decir, yo los voy a sacar porque los voy a llevar a la tierra en donde fluye miel, en donde hay grosuras, en donde ustedes se las van a pasar, pero de maravilla. Sin embargo, con esa promesa había un reto. Esa tierra prometida estaba ocupada.
tú recuerdas que estaba ocupada por otros pueblos. Eran unas costumbres y una cultura muy distinta a la que ellos, como pueblo de Dios, debían tener. Sin embargo, de todos los que salieron, la mayoría no heredó su promesa. La mayoría no llegó a la tierra prometida. Incluso el mismo Moisés, ¿qué pasó? La vio de lejos, ¿verdad? La vio de lejos y tú dices, ¡ay, Moisés! No, pues y él se quedó. Pues no se trata de eso, sino simplemente volvemos a decirlo. Es la actitud, es el corazón, es lo que hay en mí y es mi obediencia a Dios. Entonces, no debemos olvidar que la victoria es de Dios, pero la promesa está del otro lado de la batalla. Y es una batalla porque en realidad muchas de esas batallas son procesos. Son procesos que nosotros vamos a enfrentar porque la promesa está del otro lado. Y aquí es donde quiero llevarte, Éxodo 23, del 27 al 30. Éxodo 23, del 27 al 30. Muere Moisés, muere toda una generación. ¿Quién sigue después de Moisés? ¿Recuerdas quién toma la autoridad? ¿Quién es señalado por Dios escogido? Josué, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí en Éxodo, en 23 del 27 al 30, dice lo siguiente. Les está hablando a los que van a tomar, ¿verdad? La tierra. Le dice, en algunas versiones dice enviaré, creo que dice langostas o algo así. Pero en esta versión dice, enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, cananeos y a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Aquí lo que está diciendo Dios es, no lo voy a hacer rápido, no lo voy a hacer tipo horno de microondas, no lo voy a hacer express. ¿Sí? Dice, no lo voy a hacer, bueno, ahí les está hablando de un año, ¿verdad? Dice, o sea, sí, ya están para tomar sus tierras, van a pelear, van a entrar en batalla, van a tomar la heredad que yo les estoy dando, pero no va a ser completamente en un año. ¿Por qué? Porque no estás listo para tomarla si no pasas por un proceso. O sea, lo que Dios les está diciendo es, yo te la puedo dar. Te puedo dar la tierra, es más, yo trueno los dedos y todos salen de las tierras y la tierra está lista. Pero ¿qué vas a hacer tú con esa tierra? ¿Qué vas a hacer tú con esa promesa si no tienes el crecimiento, la madurez y el carácter de Cristo para manifestarlo ahí, en ese lugar, ahí, en esa tierra, ahí, en esa promesa? Entonces, Dios les dice, no se las voy a entregar. Les explica el por qué. Les dice, se los van a comer los animales, como son poquitos ustedes, pues se los van a comer los animales, ¿verdad? Los voy a perjudicar en vez de beneficiarlos. Pero aquí cuando dice, hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra, habla de un ensanchamiento, de una multiplicación, pero habla de una madurez. Ese ensanchamiento, esa multiplicación en tu economía, en tus dones, en tu unción, en tu ministerio, tienen que ver con la madurez de tu carácter. Porque el poder de Dios es sobrenatural. El Espíritu lo da sin medida, pero tu carácter no puede ni debe controlar ni dominarte, porque entonces no estarías apto para manejar lo que Dios está poniendo en tus manos. Porque lo que Dios entrega en nuestras manos no son billetes ni monedas. Sí, es el recurso, pero Él es el dueño del oro y de la plata y se lo puede dar a quien Él quiera. Pero las vidas, los ministerios, lo que tú vas a financiar y vas a mover con ese recurso, para Dios es importante. Lo que tú vas a hacer con ese nivel de influencia,
de ese nivel de influencia que tengas con políticos, con empresarios, con pastores, con amas de casa, con mujeres poderosas, la influencia que tú tengas. A Dios no le cuesta nada dártela, pero ¿qué vas a hacer con eso? Porque tu carácter puede limitar el alcance que el carácter de Jesucristo, que el amor de Cristo quiere trascender en esos lugares a través de ti, pero necesita tu carácter moldeado. Entonces, si te fijas, les dice, pues no les voy a entregar la tierra prometida ahorita. Primero expándanse, maduren, crezcan, y entonces esa tierra ya ustedes la toman. Quiero que vayas a Josué, por favor. Vamos a Josué 3. Entonces aquí estamos hablando de que aquí ya Moisés ya partió con el Señor, y entonces le toca a Josué, ¿verdad? El proceso de Josué, o sea, no nada más el del pueblo de Israel, sino te imaginas el proceso por el que atravesó Josué también, con la gente que se quejaba, que nunca estaba conforme, ¿verdad? En fin. Entonces, Josué 3, me voy a ir brincando unos versículos, te voy diciendo. Josué 3:3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, aquí ya murió Moisés. Primero a Moisés le tocó que atravesaran el mar. A Josué le va a tocar que atraviesen el río, que atraviesen el Jordán, que atraviesen un río. Entonces van a volver a pasar por las aguas de nuevo. Fíjate, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Cada proceso que tú enfrentes, cada prueba que tú tengas que pasar, créeme que la mayoría de las veces no la has vivido antes. Entonces, es Dios quien cuando tú tengas que atravesar el río, atravesar el mar, Dios va a estar ahí. Y precisamente quiero que recuerdes esto, les dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nos vamos al versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué en el 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En el 11, y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Me voy a pasar al 14. En el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. En el 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 17, pon atención aquí, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Entonces aquí vemos nuevamente que Dios vuelve a separar las aguas para que su pueblo vuelva a atravesar en seco. Nada más que aquí hay una pequeña diferencia. El cruce del Jordán por el pueblo de Israel representa también un momento de transición, un momento de transformación. ¿Por qué? Porque cuando a Moisés se le indica separar el mar, Moisés levanta su vara, levanta la mano y Dios obra poderosamente y lo separa. Pero aquí les está dando Dios una indicación muy específica. Tú recuerdas que el arca del pacto es
representaba la presencia de Dios. Guardaba para ellos la misma presencia del Dios Todopoderoso. Entonces aquí hay una transición, aquí hay una transformación, aquí hay un proceso en el que ellos están trascendiendo, están cambiando su mentalidad, su modo de hacer las cosas, su manera de atravesar un proceso. En el mar dependían casi que enteramente de la fe de Moisés, ¿cierto? Pobre Moisés, porque si Moisés creía, bueno, y si Moisés no, pues agárrense los demás, ¿verdad? Entonces dependían enteramente de Moisés. Esa generación se queda atrás, pero cuando lideré a Josué, cuando Josué está a la cabeza, es un proceso diferente. Ellos van a atravesar con la presencia de Dios. Van a atravesar el Jordán en seco, pero eso es por la presencia de Dios que va con ellos. Por eso los sacerdotes cargaban el arca, porque el arca del pacto representa eso, la misma presencia de Dios. Entonces aquí ya no dependían de la fe de alguien más, no dependían de otra cosa, únicamente de la presencia de Dios. Entonces con nosotros es exactamente lo mismo, mis hermanos. Nosotros tenemos Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vive en nosotros. Nosotros somos portadores de esa presencia. Nosotros ya no cargamos un arca. Nosotros tenemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo íntegro en nuestras vidas. Entonces, cuando tú estás por atravesar el mar, el río, lo que tengas que atravesar es la presencia de Dios en ti. Amén. Vuelven a pasar en seco, ¿verdad? Si recuerdas, después de eso toman Jericó. Después de que atraviesan, toman Jericó. Volviendo a la alabanza que estaban cantando aquí los muchachos, cantaré hasta que los muros caigan. Y si tú vas a la historia de cómo tomaron Jericó, Dios dio una indicación específica y ¿qué crees? Ahí estaba el arca otra vez. Entonces, a partir de ahí es la presencia de Dios en todo momento. Y ya quisiera terminar con un ejemplo que estaba Dios hablando mi vida a través del ejemplo de esta mujer. ¿Te acuerdas de Ruth, Noemí, el libro de Ruth? ¿Alguna vez te han hablado, has leído, has escuchado acerca de Noemí y sus dos nueras? Así muy rápidamente, quiero hablarte un poquito del proceso de esta mujer, porque lo que Noemí vivió fue un proceso y el final de ese proceso dio un fruto maravilloso. Mira, resulta que Noemí, se le muere su esposo y tiene dos hijos, ella se queda con dos hijos. A los 10 años los dos hijos se mueren, se queda con las nueras y ella se va a vivir a otro lugar. Se va a vivir a otro lugar, se lleva una de sus nueras, porque la otra nuera dice, pues yo me voy a mi casa, ¿verdad? Sin embargo, Ruth la sigue, como si fuera su mamá. Ruth se queda con ella y la sigue a donde ella va. Entonces, cuando llega allí, a la tierra a la que llega a vivir, a la que se regresa, porque después se regresa a su tierra natal, ya llega nada más con su nuera. Y si tú has leído la historia, suceden una serie de cosas ahí, que hay un proceso, en el proceso de la vida de esta mujer hay un procedimiento legal de redención. Hay un procedimiento legal de redención. En aquel entonces, cuando un varón moría, pues podía redimir, ¿verdad? Y entonces casarse con la viuda para dejar descendencia y etcétera, y para que el nombre del fallecido pues no desapareciera. Había un proceso ahí de redención. Entonces, para no hacerte largo el cuento, esta mujer ve por su nuera y la va orientando y le dice, le vas a hacer así, le vas a hacer asado, para que ella llegara a casarse con un familiar de la suegra que se llamaba Boz.
Dice, así como Ruth, porque Ruth, la nuera, era moabita. Entonces era una extranjera. Los moabitas venían de la descendencia entre Lot y sus hijas. Entonces vino Ruth, siendo moabita, vino a pertenecer al pueblo judío. Pero hay algo más de este matrimonio de Ruth y Boz. De Ruth y Boz nació Obed, quien fue el padre de Isaí, abuelo del rey David, el linaje de donde viene el mismo Jesucristo. Entonces, a esta mujer le pasaron un montón de cosas, ¿sí? Le pasaron muchas cosas. Esta mujer tuvo todo un proceso, por malas o por buenas decisiones, porque no sé en realidad por qué se tuvo que ir de su tierra y llevarse a la nuera a otro lugar, pero ella se va, buenas o malas decisiones. Ella toma decisiones en su vida y atraviesa un proceso. Noemí atraviesa un proceso y es un proceso que no fue fácil, es un proceso que fue muy duro y en medio de ese proceso estaba Ruth, que fue obediente, que fue moldeable, que fue una mujer honorable y gracias al proceso vino la redención. Y gracias a la redención, una mujer que no pertenecía al linaje real vino a ser parte de esa familia. Y de ella vino la descendencia donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, que bendijo a toda la humanidad. Porque Ruth es familia de Jesús, la moabita extranjera. Sí, Ruth, la que enviudó sin hijos, la que perdió su esposo siendo joven, la que tuvo que mudarse de su tierra a una tierra extraña. Esa joven, tal vez sin mucha suerte, fue la que encontró gracia ante Dios y redimió toda una familia, todo un pueblo. Usted no se imagina qué puede producir su proceso. No sabes tú, cuando estás atravesando un proceso, ¿cuántas personas van a ser bendecidas cuando tú atraviesas y terminas ese proceso? Porque Noemí y Ruth pudieron haber pensado que estaban solitas y que pues a ver qué pasa. Sin embargo, fíjense que tú y yo somos bendecidos a raíz del proceso que pasaron esas dos mujeres, en obediencia, en actitud, en fe. Ellas fueron parte de la bendición del plan de Dios que redimió a la humanidad entera. Entonces, cuando estés en un proceso o cuando estemos en un proceso, tengamos la actitud correcta, el corazón adecuado, la fe necesaria, porque déjame decirte que las tácticas de Egipto no funcionan para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. El proceso te lleva a la bendición, a una mayor unción, al cumplimiento de lo que Dios ha dicho que hará en ti y a través de ti. Si en el proceso como Daniel tú tuvieras que entrar al foso de los leones, no te van a devorar. Si tuvieras que entrar al horno de fuego, no te va a quemar, porque Jesucristo Todopoderoso está ahí, está en ti. Y si tuvieras que atravesar las aguas, no te vas a ahogar, porque su mano poderosa no lo va a permitir. En medio del desierto y a través del proceso, alábalo, adóralo, porque cuando salgas procesado, palparás la promesa. ¿Y qué crees? Tus generaciones disfrutarán de una tierra prometida que no pelearon, porque tú ya la peleaste por ellos. Amén. Entonces, seamos entendidos, obedientes, tengamos el corazón dispuesto y digamos, ¿sabes qué, Señor? Si yo voy a entrar a un proceso, va a ser en tu presencia, con tu presencia. Enséñame, muéstrame y yo voy a salir en seco. Yo voy a salir en seco, voy a atravesar en seco y voy a llegar a esa tierra prometida, porque vale la pena por mí, por tu propósito y por mis generaciones. Amén. Bueno, pues yo los bendigo.